Corresponde ahora el uso de la palabra para formular pregunta a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández del Partido Acción Nacional. Tiene la voz, senadora. Gracias, presidente. Pues muy buenas tardes, muy bienvenida, comisionada, presidenta del INAI, muy bienvenidos a los demás comisionados del INAI, también bienvenidos a los representantes de los órganos garantes de los estados, al Senado de la República. Y bueno, presidenta, yo quisiera empezar por retomando algo que usted mencionó en su intervención inicial sobre la falta de credibilidad y confianza de las instituciones. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico. En estos meses en los que hemos, a raíz de la aprobación, de la promulgación, entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, yo particularmente me he dado cuenta que poco o nulo efecto ha tenido en mejorar la credibilidad, la confianza en las instituciones por parte de la población. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, totalmente de acuerdo en que el enorme reto que tenemos ahora en el país es la implementación, no solamente de estas leyes, sino en general de todas las reformas que hemos aprobado en estas dos legislaturas. Entonces yo quisiera preguntarle, comisionada presidenta, ¿qué acciones concretas piensa el INAI implementar para que las leyes que hemos aprobado pues tengan un beneficio social y un beneficio, me refiero en términos de mejorar la confianza, la credibilidad de las instituciones? Y por supuesto, ¿qué cosas usted considera que desde el Poder Legislativo podemos hacer en conjunto para poder acompañar estas actividades? Y aquí vinculo la pregunta con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo se ve desde el INAI el proceso de armonización entre estos dos sistemas o de complementariedad entre estos dos sistemas? Ejemplos concretos, acciones concretas sobre cómo ustedes imaginan que estarán funcionando plenamente ambos sistemas? Por otro lado, sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha sido una pregunta recurrente en esta sesión, yo quisiera preguntarle concretamente cuándo, que nos puedan dar una fecha sobre cuándo la Plataforma Nacional de Transparencia va a estar funcionando plenamente. Ya nos han explicado que están trabajando en corregir las deficiencias que todos hemos visto. Sabemos que están haciendo esfuerzos por parte del INAI junto con la empresa, pero sí quisiéramos que nos dieran una fecha, no a nosotros, sino a la ciudadanía, sobre cuándo la plataforma va a estar funcionando de manera plena. Sobre el tema de protección de datos personales, presidenta, quisiera yo preguntarle igualmente qué acciones concretas está pensando el INAI instrumentar para apoyar la armonización legislativa en el orden local. Ya comentó usted, como todos sabemos que tenemos 6 meses para que esto suceda, igualmente también estamos a disposición para acompañar esta estrategia, pero ¿qué cosas en concreto están pensando hacer para cumplir con el plazo de la armonización de la ley? Y por otro lado, una opinión muy personal es que dentro del propio instituto hay una disparidad entre el trabajo que hace el instituto en relación a acceso, transparencia, acceso a la información pública y en cuanto al trabajo que hacen en protección de datos personales. Creo que están mucho más invertidos en cumplir con las leyes de acceso y que el trabajo es mucho menor en materia de protección de datos. Si comparten esa percepción que hay desde fuera y cómo piensan corregir, digamos, esa disparidad que desde mi punto de vista hay. Y finalmente, señora presidenta, ante la crisis que estamos viviendo en el país, esta crisis que viene pues sí de fuera, una crisis económica, una crisis también que derivada de la nueva relación con el gobierno del presidente Trump, que impacta, como todos sabemos, en la economía a raíz también del incremento en el precio de las gasolinas. Hemos visto que una serie de instituciones públicas, el Congreso, el Poder Ejecutivo, etcétera, estamos tomando, mejor dicho, una serie de medidas de austeridad. Yo quisiera preguntarle, señora presidenta, desde el INAI,
¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes para aportar? Pues el INE regresó 1,000 millones de pesos, el propio Senado también está haciendo un esfuerzo, en fin. ¿Qué podemos esperar del INAI, en esta circunstancia de austeridad, como esfuerzo y como medida de compromiso ante la situación que estamos viviendo todos los mexicanos? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora Rojas. Doctora Puente de la Mora, por favor. Muchísimas gracias por su pregunta, senadora Laura Rojas, y también pues por el seguimiento puntual y el impulso ahora a esta nueva Ley General de Protección de Datos Personales en sujetos obligados. Efectivamente, las acciones para recuperar la confianza ciudadana no se darán de la noche a la mañana y no se darán los resultados de la noche a la mañana. Tiene que ser un trabajo comprometido, pero también sistemático y muy firme, con un seguimiento muy puntual de parte del Instituto, principalmente en 2 acciones. Incentivar la generación de solicitudes de información. Me parece que es una clara muestra que tengamos un incremento de más del 80% en el periodo que se informa con respecto a las solicitudes del año anterior y que se hayan recibido más de 200,000 solicitudes de información. Es decir, poco a poco la ciudadanía se va interesando más en los temas públicos y va preguntando también diversos contenidos de información. Ahora, el tema, lejos de agotarse en la solicitud, pues es un tema que apenas empieza. ¿Por qué? Por 2 circunstancias también. Si se solicita la información está dispuesta en línea. Y eso lo debemos de trabajar con cada uno de los casi 9,000 sujetos obligados en todo el país. En la medida que se tenga más información a disposición de la población, van a disminuir necesariamente las solicitudes de información y por ende los recursos de revisión. Esto es un tema indudable. Tenemos que trabajar con cada uno de los sujetos obligados, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal y sobre todo municipal, para que cada una de las autoridades ponga a disposición de toda la población información útil donde se pueda hacer seguimiento del uso y destino de los recursos públicos. Pero también, señora senadora, fortalecer las acciones de capacitación. Las y los comisionados, muchos de nosotros provenimos del ámbito académico. Nos parece que la educación es un tema fundamental para generar verdaderamente resultados para la población. Más de 150,000 funcionarios capacitados, más de 170% más de funcionarios capacitados que con respecto al año anterior. Estamos conscientes de que es un buen esfuerzo, pero no estamos satisfechos. Vamos a seguir trabajando en fortalecer estas acciones y sobre todo haciendo un uso responsable de los recursos públicos para sobre todo aprovechar los medios informáticos para capacitar a cada vez más funcionarios, no solamente del ámbito nacional. Me parece que eso ha sido también uno de los puntos más relevantes con los miembros del Sistema Nacional de Transparencia, cómo podemos articular esfuerzos para capacitar, estar en posibilidades de capacitar, pero capacitar de una manera muy puntual sobre las nuevas disposiciones para tratar de cambiar poco a poco esa inercia. Me parece, e insistimos, que las bases están, señora senadora, con leyes que han costado mucho para el país, pero el trabajo y los resultados no se verán de la noche a la mañana. Tiene que ser un trabajo muy sostenido, con objetivos muy claros en estos 2 rubros: solicitudes de información y también capacitación y la necesaria articulación con los órganos garantes de las entidades federativas. Sobre todo para que la gente vea que pueda tener herramientas no solamente para tener el destino de los recursos públicos, sino datos muy concretos como calidad del centro de salud que hay en mi colonia o calidad de los maestros que están al frente de las escuelas donde van nuestros hijos. Y con eso ver que la transparencia es una valiosa herramienta que sirve para de manera transversal el ejercicio de otros derechos. Sobre el tema de la armonización de los 2 sistemas, efectivamente ya tenemos en marcha un sistema nacional de transparencia y está en vías de la instalación el Sistema Nacional Anticorrupción. Cada uno de los integrantes
de este sistema. Cada uno, tanto el representante, tanto por supuesto el Comité de Participación Ciudadana, que como lo expresé en el INAI, nos congratula la elección de este comité y reconocemos también el trabajo de quien lo encabeza, la doctora Pechard, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, el INAI como institución, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la creación y funcionamiento de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Primero, comentarle, señora senadora, que la transparencia, y así creo que lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, es un piso o es un paso necesario para poder establecer también posteriormente acciones en contra de la corrupción. Es decir, es un primer paso muy importante para la articulación de estos dos sistemas. Y el otro que nos parece fundamental, la definición clara de la contribución de cada uno de los integrantes de este sistema para articular esfuerzos conjuntos que no sean con la visión de cada una de las instituciones, sino que sean con la visión articuladora de lo que nos corresponde tutelar con el Estado mexicano y la necesaria articulación con el Comité de Participación Ciudadana. Sin duda alguna, la visión ciudadana es indispensable para el combate a la corrupción en nuestro país. Respecto a los labores y las funciones de la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia la vemos como un proyecto que va a requerir necesariamente de fases. Ahora se está trabajando, ya está la parte de comunicación entre los sujetos obligados, la parte también que respecta a las solicitudes con estas más de 93,000 solicitudes de información, pero falta trabajar el tema o falta rectificar y también comprobar, y en eso estamos justo en estos días comprobando las últimas entregas de la empresa que inició con este gran encargo ante la sociedad de la Plataforma Nacional de Transparencia, y estamos trabajando sobre todo en los recursos de sustanciación. Nos hemos encontrado, señora senadora, también es justo decir, con la necesidad de articular sistemas que no estaban tecnológicamente en el mismo nivel tecnológico. Y eso es también lo que ha provocado algunas de las incidencias en algunos estados de la República o con algunos sujetos obligados. Estamos conscientes de que para que opere no solamente a nivel nacional, sino a nivel de las entidades federativas, se requiere presupuesto también para su operación y su debido manejo, tanto de los expertos tecnológicos de los estados como de sus propios sistemas informáticos, para poder avanzar y para poder dar resultados claros a la población. En cuanto a la protección, y un tema fundamental, como lo es la protección de los datos personales y los diversos, no solamente eventos que ha tenido el Instituto, como este Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, el reciente conmemoración del Día Internacional de Datos Personales, que tuvo como un eje articulador la persona digital, sino los temas tan relevantes como el Internet de las Cosas, la capacidad y los más de 7 horas en promedio que las y los mexicanos estamos conectados a Internet. Eso trae grandes retos que sin duda alguna van a quedar sistematizados con esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, y estamos ante la revisión institucional también de toda la Secretaría de Protección de Datos Personales para que estemos en aptitud y en posibilidad de darle la respuesta en esta materia tan importante, la privacidad en la era tecnológica para las y los mexicanos, y podamos hacer que esos casi 9,000 sujetos obligados tengan el desarrollo de estos derechos que constitucionalmente son reconocidos, como es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el artículo 16 constitucional, para que tengan una vigencia plena independientemente del estado de la República donde se encuentren. Recordemos que solo 11 estados de la República tienen leyes específicas en la materia, los demás habrá que hacer una ley nueva, y el INAI estamos trabajando, ya tenemos un trabajo muy
muy avanzado al respecto, primero en el diagnóstico de esas leyes que hay en las entidades federativas que tienen leyes, es decir, cómo está, cuál es el contenido normativo y qué es en lo que en su caso se tendría que complementar. Y en segundo lugar, vamos a poner en consideración ante los miembros del Sistema Nacional de Transparencia una ley modelo para que les pueda servir de base, si así lo estiman, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que la puedan utilizar y estemos también cumpliendo en tiempo y forma como Sistema Nacional con este plazo de 6 meses en materia de armonización de las leyes en datos personales. Y respecto, señora senadora Rojas, a la última de sus interrogantes, a las medidas de austeridad, estamos conscientes de la situación que vive el país. Y estamos conscientes también de la importancia que es la rendición de cuentas ante la sociedad. Las y los comisionados, en una decisión que tomamos en colegio, dimos a conocer hace tan solo unos días una serie de medidas de austeridad que dimos a conocer a todo el personal también del instituto. El tema no es de los comisionados, el tema es de una institución comprometida con su país a rendir cuentas y a sumarse también al ejercicio y a los principios de austeridad. Tiene por objeto las medidas de manera muy concreta, señora senadora, si me lo permite, la eliminación completa de los gastos de representación de los comisionados y de los altos mandos. La disminución el 50% de los gastos de telefonía. La disminución del 10% del presupuesto para comunicación social del instituto. Conscientes también de que las acciones impactan también en un ejercicio indiscutible de los recursos públicos, la disminución del 32% del presupuesto destinado a diversos eventos institucionales y del 35% del presupuesto destinado a las diversas comisiones, tanto nacionales como internacionales. Esto en un ejercicio global de todo el presupuesto del instituto, estimamos que vamos a estar en posibilidad de regresar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alrededor de 45 millones de pesos. Y esto para contextualizar, y siempre sirve también poner un contexto, hay estados de la República con presupuestos anuales de alrededor de 6 millones de pesos. Y eso nos tiene también pues en una situación muy particular de que el INAI se suma a estas medidas de austeridad con disposiciones muy concretas, insistimos, no solamente de los comisionados, sino de todo el instituto, para rendir cuentas y para sumarnos a esta situación tan sensible de la vida de nuestro país.